Para hablar sobre este tema ya tenemos conexión con el profesor Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente por la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Profesor, para hablar sobre esos temas de medios de comunicación en Israel, Sonia ya nos mencionaba que, pues, antes de que se aprobara esta ley que menciona el cierre de medios extranjeros en Israel, ¿cómo era esa relación, por ejemplo, de este canal Al Jazeera de Qatar con el gobierno de Israel, el actual gobierno? Particularmente las relaciones nunca fueron las más estables, dado de que Al Jazeera, como también otros tipos de eh, comunicaciones, de noticias y de periódicos, el Haaretz, por ejemplo, han sido bastante críticos históricamente en un país que declaraba no solamente que era una democracia liberal, sino también por muchos gobiernos, administraciones pasadas que apoyaron en cierta manera la libertad de expresión en diferentes periódicos, ya sea digitales, en términos como se llama de radiodifusión, universidades, etcétera, etcétera. Al Jazeera ingresó al país, al igual que en el resto del mundo árabe, hace más de una década y lógicamente trajo una conectividad regional, trayendo problemas, críticas y también una mirada más fresca a lo que era el acontecer nacional, político y social en todo Medio Oriente y por lo tanto también en relación a lo que ha sido la historia palestina con sus diferentes reportajes, documentales, incluso participando ex personeros del gobierno israelí en documentales sobre la historia palestina y sobre acontecimientos bastante específicos. Por lo tanto, la relación que ha tenido Al Jazeera con el Estado de Israel ha sido por alguna otra parte crítica, como un medio de información bastante normal, pero sí con una relación bastante más específica en términos de su capacidad de replicar lo que pasaba dentro del país al resto de la región de Medio Oriente. Profesor, feliz mañana. Quiero preguntarle puntualmente por el escenario político. Es un canal de noticias o una cadena de noticias de Qatar que finalmente ha sido o se ha convertido en estos meses en uno de los principales mediadores del conflicto con el grupo Hamas. ¿Cuál es esa mirada política que tiene el país respecto a estas decisiones en Israel? Particularmente, aunque al inicio como le decía, al inicio de las relaciones, cuando Al Jazeera recién, más de 2 décadas atrás, década y tanto, sale con una propuesta particularmente bastante novedosa, había una relación bastante estrecha en torno a una diplomacia pública, una diplomacia digital, un poder blando que trataba de generar Qatar con esta nueva ventana que había generado en términos de Al Jazeera. De ahí en adelante Al Jazeera va a tomar un camino mucho más autónomo, si lo podríamos decir, como un canal que va a competir en términos financieros, pero también en términos periodísticos de alta calidad con el resto de los medios de comunicación nacionales e internacionales. De hecho, Al Jazeera fue un medio de comunicación bastante clave para entender las antiguas, ya pasadas, primaveras árabes, lo que va a ser las crisis económicas, políticas y sociales de bastantes o diferentes regímenes y por sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas de actores claves, ya sea China, India, Pakistán o sucesos como Afganistán, Irak, entre otros, para la audiencia árabe en general. Por lo tanto, aunque hubo una relación bastante estrecha a un inicio, hoy día es un canal que lógicamente, al igual que la BBC de Londres, tiene una relación con el gobierno y con la administración de turno, pero mantiene o defiende una autonomía. Profesor, ¿hay manera de que los periodistas que permanecen en el territorio sigan transmitiendo, no sé, de alguna manera con alianzas estratégicas a través de otras agencias de noticias, por ejemplo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
¿Me escucha bien ahí, profesor? Sí, sí. Perfecto. No, le estaba preguntando puntualmente si hay opciones de que los periodistas que están en el territorio sigan transmitiendo directamente desde Israel, de pronto a través de las alianzas con otras agencias de noticias. No, eso no podría suceder. Lo único que podría suceder es que ciertos periodistas tomen contratos con otras cadenas de televisión que particularmente estén o sigan operando en el país, pero dado la ley que se aprobó, ¿cómo se llama?, sobre seguridad nacional y leyes de medios, los periodistas afiliados con Al Jazeera no pueden operar dentro de los territorios ocupados y tampoco pueden operar dentro, ¿cómo se llama?, del territorio israelí, si es que lógicamente lo están haciendo de forma directa o indirecta hacia Al Jazeera. Lo que hace lógicamente es de alguna u otra forma no solamente penalizar lo que tiene que ver con el canal, sino también con su equipo técnico y periodístico, que ha sufrido lógicamente cuantiosas pérdidas humanas. Lo que ha sido Gaza actualmente lleva más de 135 periodistas profesionales fallecidos en el ejercicio de su profesión, lo que particularmente es algo crítico, no solamente para el profesionalismo de medios, sino también como algo que viola, lógicamente, el derecho internacional en términos de que se debe proteger a todos los periodistas que están lógicamente en una situación bélica o en una confrontación normal de cualquier país. Y finalmente, profesor, ¿qué otras cadenas o canales de televisión, bueno, no solo televisión, sino medios de comunicación en general, estarían realmente expuestos a que les pasara lo mismo? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta de nuevo? Profesor, le estaba preguntando acerca de otros medios de comunicación que estén expuestos a que también sean cerrados, como en el caso de esta cadena Al Jazeera. Particularmente ese es uno de los grandes problemas que se está generando actualmente dentro de Israel, dado de que con esta nueva legalidad lo que genera son varios aspectos. En primer lugar, genera lógicamente un coletazo en términos no solamente del periodismo de cadenas externas, sino también de periodismo interno. No solamente atacando a periodistas propiamente tal, sino también a sus fuentes, que eso, lógicamente son los canales periodísticos de televisión, radio, blogs, etcétera, etcétera. Lo cual lógicamente genera varios puntos. Primero, lamentablemente Israel se suma a una larga lista, hoy en día cada vez más larga, de democracias que se van consolidando como democracias iliberales, en donde lógicamente la libre expresión es uno de los puntos, como se llama, siempre a destacar. Recordemos que el Día Internacional de lo que tiene que ver con la libre expresión y el periodismo fue hace un par de días y la mayoría de los premios se fueron a los periodistas, como se llama, en vida y los que han fallecido, lógicamente, en este conflicto, por una parte. Por otra parte, y sin duda, también genera un espectro de incertidumbre sobre lo que se puede y no se puede particularmente tratar en este conflicto, y eso genera un doble coletazo en términos de cuál es la narrativa nacional que se está consolidando dentro del Estado de Israel, pero también quizás, y ahí quizás ponerle un poco más de atención, quizás esto es una medida un poco políticamente desesperada al tratar de bloquear una señal directa de los grandes, como se llama, consumidores de Al Jazeera en Europa y particularmente en Estados Unidos con las protestas, como se llama, que hoy día están, protestas pro-palestinas que están, como se llama, en la mayoría de las universidades norteamericanas.
Sí, profesor, y finalmente, como en todos los casos, creo que es importante también analizar un poco la visión desde Estados Unidos, pues ellos habían en algún momento manifestado preocupación por esa ley que prohibía, pues, que permite al Parlamento, pues, cerrar todos los medios de comunicación. ¿Cómo se verían ellos afectados y cuál es su postura? La postura norteamericana viene siendo la misma postura europea en dos grandes aspectos. En primer lugar, eh, esto genera diplomáticamente un enorme problema para Estados Unidos que por una parte se presenta como un país en donde entre sus dichos y sus hechos genera lógicamente una distancia exorbitante cada día más en tanto que apoya al Estado de Israel. Por una parte pierde posición en términos de críticas constructivas a regímenes como Turquía particularmente o Siria, países del Golfo o fuera, como se llama, tanto con sus rivales como China, Rusia, en donde lógicamente ya la mayoría de las cadenas noticiosas están bajo control directo o indirecto por la administración de turno. Entonces aparece Estados Unidos por una parte reprimiendo las manifestaciones de estudiantes y por otro lado y a la vez apoyando un Estado que lógicamente no solamente está bajo un juicio de genocidio, que hasta el momento, como se llama, sigue en corte, pero por otra parte que apoya de casi unánimemente leyes lógicamente que están cerrando canales de televisión y particularmente cadenas noticiosas de una escala. Al Jazeera particularmente tiene una escala que en Latinoamérica es muy difícil de visualizar. Al Jazeera tiene una escala en Latinoamérica casi como CNN en español. Es un canal, ¿cómo se llama?, que muestra noticias regionales, no solamente nacionales. Eso por una parte. Por otra parte, se presenta un gran problema en términos de al Estado de Israel que logre cambiar ciertos tipos de conducta, en tanto que una narrativa sin medios de comunicación independiente hace que el Estado lógicamente controle mucho mejor la narrativa nacional y lógicamente se blinde de presiones extranjeras. Bien, conversábamos acerca de la orden de Israel de cerrar las instalaciones del canal Al Jazeera y lo hacíamos con el profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente, además director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor, gracias y esperamos de verdad en otra oportunidad también conversar acerca de todas estas protestas que se siguen extendiendo en diferentes escenarios, pero principalmente en las universidades. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Un placer y como siempre, muchas gracias por la invitación.